presenta este espacio Mazars. Bien, el diálogo hoy es con Remo Monseglio, que es director del ITU y además es presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística. Bueno, Remo, a propósito, tuvimos un panorama bastante amplio de lo que tiene que ver, bueno, ¿no?, con su experiencia y también de cómo han cambiado, ¿no?, los tiempos en la gestión hotelera. Hoy por hoy, a propósito, si hablamos del sector, de la industria hotelera, leí por allí que había dicho que había una sobreoferta hotelera que había tirado abajo las tarifas. Poco allí le pido que me amplíe el concepto y que me cuente qué está pasando. Bueno, el concepto de sobreoferta surge en lugares como Montevideo, por ejemplo, en donde se construyeron muchísimos hoteles, pero muchísimos hoteles en un lapso muy corto de tiempo, en una década, digamos. ¿Qué pasó? Se dieron beneficios, bienvenidos, todo eso está muy bien. Pero hubo gente que no era del sector y que realmente invirtió en él, generó una cantidad de nuevas camas, de nuevas habitaciones y demás, sin tener una experiencia previa ni un estudio de mercado, aunque parezca mentira, hay emprendimientos muy grandes que se hicieron sin estudios de mercado, y eso realmente hoy por hoy es insostenible, porque los hoteles empezaron a bajar sus tarifas. Obviamente la crisis económica y diría que hasta política en Argentina está influyendo mucho para la caída del turismo, que es nuestro principal proveedor de clientes, y tan simple como eso ha generado que se hayan cerrado más de 10 hoteles. No es un drama, salvo para quienes han perdido parte de su inversión o toda, pero sí es una alarma. Y la alarma apunta, Tatiana, sobre todo a no inflar globos de gusto, ¿verdad? No se puede estar diciendo permanentemente que el turismo acá, que cuántos millones llegan y todo lo demás, porque hay mucha gente que no sabe decodificar eso y que después de repente invierte y pasa lo que ha pasado con estas inversiones. Dos preguntitas que se me vienen. ¿10 hoteles han cerrado en qué periodo? Y prácticamente en este último año y medio. Y hay algunos que están caminos también a cerrar sus puertas o a replantearse su unidad de negocios como oficinas o como... ¿En Montevideo? Propiedad horizontal, en Montevideo, sí. Mencionaba que hay quienes no saben decodificar bien la información a propósito de turistas y demás. ¿Nos referimos a autoridades del Ministerio de Turismo, por ejemplo? Sí, nos referimos, yo puntualmente, sin que sea una crítica personal. Además me corresponden las generales de la ley porque en algún momento me he acercado a la actividad política, más que nada como técnico, ¿verdad? Pero muchas veces se utilizan los cargos para tener una plataforma política y no hay nada más lindo que dar buenas noticias. Salir todos los días, día por medio a la televisión, decir, nos estaban visitando, vinieron 500 argentinos más o 2.000 brasileños y demás. Yo he escuchado cosas como en meses pasados, decir que creció, bueno, el número de brasileños que nos visitan. Cuando hubieron 2 cuadros de fútbol brasileños que vinieron a jugar acá y cada uno de ellos trajo 70, 80 ómnibus, que por solo hecho de haberse quedado una noche ya son contados como turistas, pero que evidentemente no son en realidad gente que cambie un poco la aguja económica del turismo del Uruguay y mucho menos de los hoteles. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo con esto, repito, no quiero hacer ninguna crítica directa ni personal a nadie, pero los datos hay que darlos siempre en un marco de tranquilidad, en un análisis serio, sesudo de lo que son realmente las estadísticas para que la gente lo entienda bien y lo aplique mejor. A propósito, en cuanto al empleo, ¿no?, en lo que tiene que ver con la industria hotelera, así que, ¿qué se observa? Bueno, el empleo en los últimos 15 años ha crecido mucho porque venía creciendo la cantidad de hoteles que se abría. Justamente eso generó una gran movilidad y una gran demanda. Pero nosotros en el ITU, y nuestro eslogan de alguna manera lo dice, en las aulas del ITU está el futuro a nivel nacional o internacional. Te diría que la mayoría de nuestros alumnos, por ejemplo, al día de hoy tenemos 420 alumnos cursando carreras de 1 o 2 años. La mayoría de ellos tienen la expectativa de irse al exterior, que ya me parece hasta una expresión de modé, porque el exterior que es
cuando en menos de lo que te lleva a llegar en ómnibus a Artigas, tú podés estar prácticamente en Miami o casi en Europa. Realmente el mundo se ha achicado muchísimo, los jóvenes quieren hacer una experiencia internacional que además valorice su carrera. Los que estudian gastronomía quieren ir a algún restaurante de hotel o algún restaurante con estrellas Michelin para incorporar conocimientos y currículum. Entonces, en ese aspecto te diría que nuestro mercado para captación de alumnos que quieren trabajar es a nivel mundial. Y a propósito, me quedé pensando, ¿no?, un poco lo que me mencionaba en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, declaraciones del gobierno, que sin duda también de alguna forma inciden a la hora del empresario de tomar decisiones, más allá de que es irresponsable no hacer un estudio de mercado, pero que sin duda, bueno, saber que las cosas van bien y que las noticias son buenas, bueno, como que hay gente propensa a invertir de repente en el sector hotelero. Pero más allá digamos, de esa puntualización que usted me realizó, un poco, ¿cómo evalúa las políticas de gobierno respecto a lo que es, bueno, el sector hotelero y turístico, ¿no? Bueno, las políticas de gobierno o las políticas de Estado, llamémosle, porque han pasado los 3 partidos políticos principales en el Ministerio de Turismo, son muy puntuales. No son realmente políticas de Estado ni son permanentes. Decir que rebajar 9 puntos de IVA a los que comemos en un restaurante, sabemos bien que nunca fue una medida de apoyo al turismo. Fue una medida de control para encasillar, obviamente, a través de la bancarización y evitar la evasión que de repente se hacía. Parcialmente se exonera de IVA a las habitaciones de hoteles, pero ¿qué sucede? Se toma como ahora, que terminaba en noviembre, y como tenemos un cierto clima donde aparentemente muchos argentinos menos van a llegar, se extiende. Pero ¿qué reacción, qué consecuencia puede tener una medida tan intempestiva, tan poco prevista? Nada. Nadie va a decidir venir de vacaciones porque de un día para el otro le exoneramos el IVA si se lo decimos hoy. Ahora, si lo hacemos como política de Estado a largo plazo y permanente, ya la gente lo toma de otra manera, sabe que acá se va a encontrar con eso. En consecuencia, yo las políticas de Estado, de gobierno o del actual Ministerio de Turismo, considero que no son políticas profundas y mucho menos de largo aliento. Creo que hay que hincar el diente muchísimo más. Bien, bueno, por ejemplo, ¿en dónde? Y por ejemplo también en algunas medidas de control. La gran competencia que están teniendo los establecimientos hoteleros establecidos, que tenemos que pagar absolutamente todo, contribuciones inmobiliarias carísimas, acá en Montevideo no te puedo decir lo que es. ¿Más que en Maldonado? Y yo te diría que proporcionalmente sí. Yo he manejado hoteles acá, varios, y varios en Maldonado también, y te puedo asegurar que proporcionalmente sí. Aún también te digo que Maldonado durante años, en la anterior administración de Antía, exoneró totalmente de contribución inmobiliaria a aquellos establecimientos hoteleros que abrían todo el año. Total o parcialmente, pero como siempre, una buena medida. Como una buena medida, que eso en Montevideo nunca se hizo hace muchos años atrás con los hoteles del centro. Entonces la mayor competencia son de apartamentos que se alquilan. Por Airbnb o ahí está, Booking, Airbnb, ese tipo de aplicaciones, que son bienvenidas, yo no estoy contra ellas, yo las uso, soy usuario. Pero ¿sabés lo que pasa? El cliente, el usuario, acá en Uruguay no tiene ningún tipo de control, porque cualquiera puede alquilarlo. Esa gente no paga ningún tipo de impuesto, pero absolutamente ningún tipo, y por lo tanto compite en total desigualdad de condiciones con los comercios establecidos. Así que hay que trabajar mucho.